tardes a todas las compañeras, los compañeros. En primer lugar, me gustaría dividirlo muy brevemente, porque no pretende ser una exposición académica, no lo soy, para eso Arnaldo nos ha dado una clase brillante recién. Me gustaría dividirlo en tres aspectos al tema. El primero tiene que ver con la educación, tiene que ver con esta universidad. Le preguntaba recién a Nicolás cómo era el funcionamiento de la universidad y me explicaba que solamente el 10% o un poquito menos paga cuota plena, el resto es una autogestión a partir de las organizaciones sindicales, a partir de convenios inclusive con el arzobispado, creo que me comentaste. Y yo quiero realzar que desde una universidad que es casi la universidad de los trabajadores y que es de autogestión con mucho esfuerzo, y en donde los hijos de nuestros compañeros y nuestros propios compañeros pueden tomar conocimientos para desempeñarse mejor en sus funciones, surge esta iniciativa del Observatorio de la Deuda Externa. Lo digo porque veo con preocupación, no solo mi mirada es crítica respecto a lo que pasa en el país bajo los designios políticos de la presidencia del ingeniero Macri, sino que, y particularmente lo veo, en la educación, que es el futuro de un país. Cuando observo que en línea con el pensamiento ideológico del presidente, el fiscal Marijuán decidió poner bajo investigación a 52 universidades de la Argentina, digo, lo que están poniendo en juicio es la educación pública universitaria en la República Argentina. Y por eso se hace necesario que estemos presentes en cada evento que las universidades públicas, las universidades de autogestión como esta, lleven a cabo y poder contribuir no solo desde lo económico, sino desde el aporte de información, de capacitación, de lo que podamos hacer para sostener este tipo de espacios que también le hacen a una sociedad donde pareciera ser que el concepto ideológico va en consonancia o ayudado por algunos aspectos jurídicos como el que acabo de explicar recién de 52 universidades investigadas por un fiscal. Yo recuerdo muy bien cuando el presidente de la Nación actual en su campaña electoral hablaba de educación y decía que había muchas universidades públicas en la Argentina y se preguntaba para qué necesitamos tantas universidades. Uno hoy encuentra la razón para esto, pues para que economistas como Arnaldo Bosco, como universidades como la UMED, universidades públicas, puedan brindarnos informes, realidades técnicas y proyecciones acorde a lo que un modelo de país que compartimos necesita tener como información, en lugar de los informes, proyecciones técnicas y decisiones que toman los pupilos de la Newman, los pupilos o los máster en Harvard, los Chicago Boys que hoy conducen la Argentina. Mi primer tema era realzar el espíritu de la educación pública, la educación de autogestión y particularmente el gran esfuerzo que hace esta universidad y en este caso con la creación de este observatorio. Específicamente el observatorio, está claro que hacen falta informes confiables y en consonancia con un modelo de país que la mayoría de nosotros, desde un origen partidario distinto, en muchos casos tenemos desde el campo nacional y popular. Está claro que en la Argentina los gobiernos liberales, a partir de la toma del poder por vía democrática o por vía de facto, como fue la dictadura, han generado en la Argentina un endeudamiento que ha sido mayor en esos periodos. Ha sido superlativamente mayor que cuando han habido gobiernos democráticos de raigambre nacional y popular. Y uno observa que en esos gobiernos liberales el nivel de endeudamiento que hubo tuvo que ver con las actividades especulativas, con generar deuda para pagar más deuda o con fuga de capitales. No tuvo que ver con el crecimiento de la economía y no tuvo que ver tampoco con mejorar condiciones de competitividad, y seguramente José Uturbey enseguida lo va a poder explicar mucho mejor que yo. No tuvo que ver con mejorar condiciones de competitividad para la producción a partir de crédito accesible y a partir de una toma de deuda, por ejemplo, para el crecimiento de infraestructura que tanta falta le hace a nuestro país para poder mejorar su nivel de producción. Entonces estos endeudamientos tuvieron que ver con una base especulativa, tuvieron que ver con compromisos internacionales y hoy se da un endeudamiento, como lo acaba de explicar Arnaldo recién, fenomenal de 53.000 millones de dólares en 11 meses,
que es más de lo que la dictadura militar endeudó a la Argentina en todo un periodo trágico que le costó la vida a 30.000 compañeros nuestros. Es decir, que habiendo una dictadura secuestrado, matado, exiliado y expulsado de la vida pública, social y de la vida misma a 30.000 argentinos, ni siquiera logró un daño tan profundo en la Argentina como está logrando este gobierno, que con el voto popular ha llegado a este nivel de endeudamiento de 53.000 millones de dólares. Por eso es absolutamente necesario tener esta mirada y confiar en los economistas y en los equipos técnicos de esta universidad para poder avanzar en un diagnóstico y en una proyección de lo que nos puede pasar. Un endeudamiento que inclusive ni siquiera respeta las leyes de mercado que ellos mismos pregonan desde su ideología política en el gobierno. Porque si uno mira en el mundo hoy hay tasas de intereses negativas en algunos países como son Alemania y Francia, o puede encontrarse con que la Reserva Federal después de 10 años de 0,25 elevó su tasa de interés a 0,25 a 0,50. Y en la Argentina, supuesto paradigma nuevo de las inversiones y la lluvia de inversiones y la lluvia de dólares, se está tomando deuda entre el 8 y el 10% en dólares a nivel mundial, lo cual genera no solo una deuda fenomenal que está teniendo el gobierno para actividades especulativas, sino que también lo hace a un altísimo costo, que seguramente cuando cambie la situación política, quienes hoy están a la casa de corruptos serán investigados, porque nadie puede dejar de estar ajeno de pensar que si las tasas de interés son negativas en el mundo, ¿por qué Argentina pagó 8 o 10% de interés en dólares en distintas operaciones que se han realizado? Es absolutamente necesario consolidar este espacio en la universidad, en esta Universidad de los Trabajadores, no solo en este observatorio, sino también en el que estamos llevando a cabo varias organizaciones con el índice estadístico de los trabajadores, que nos ayuda a negociar en mejores condiciones las paritarias y nos ayuda a tener una mejor realidad de lo que está pasando en la economía. Decía esto porque la creación de estos organismos me parece que tiene una matriz que tiene que ver con la desconfianza de los datos de los organismos oficiales. Uno no crea un observatorio solamente desde un punto de vista ideológico. Que la UCA haya creado su observatorio social tiene que ver con que no se creían y no se creen los datos oficiales respecto a la pobreza, respecto a los índices de inflación. Que una Universidad de los Trabajadores cree un observatorio de la deuda externa tiene que ver con que muchas veces no creemos precisamente que este endeudamiento sirve para la reactivación económica, o tenemos que bucear hacia dónde va ese endeudamiento. Por eso vuelvo a decir que celebro, acompaño, y desde nuestra organización en la Asociación Bancaria y de los gremios que integramos la Corriente Federal de Trabajadores, vamos a estar presentes y acompañando con nuestra experiencia empírica, los profesionales con su experiencia profesional, e inclusive con todos los aportes que haya que realizar para que esto funcione y nos sirva. Uno se pregunta, 53.000 millones, semejante endeudamiento y con este gobierno. Porque una cosa es el endeudamiento para generar producción, empleo y trabajo, y otra cosa es con este gobierno que favorece la actividad especulativa y que rápidamente, seguramente, va a acceder a los pedidos de los organismos internacionales cuando tenga que empezar a devolver la plata. Y todos tenemos una historia de conocimiento en este país, por lo menos los que tenemos algunos años, de qué es lo que piden los organismos internacionales de crédito cuando le prestaron plata a la nación argentina. Y lo vemos en las recientes declaraciones del presidente de la Nación, cuando empezó a hablar, marcándole agenda a los multimedios como se la marcaron a través de las editoriales, que había que hablar del costo laboral argentino. Y no se trata de que nos bajen salarios. De hecho, los estudios que ha hecho la UCA y algunos organismos dan cuenta que para ser pobre en la Argentina hay que ganar menos de 12.700 pesos. Tenemos el 60% de nuestros compañeros trabajadores por debajo de esa línea, con lo cual ya somos pobres. Cuando vienen por nuestros derechos. Por eso el presidente habla hoy de rediscutir los convenios colectivos de trabajo. Porque este es el mensaje que seguramente le están dando quienes prestan la plata para semejante endeudamiento. El costo laboral se baja bajándole derecho a los trabajadores, entre otras cosas. Ya conocemos la historia. Después vendrá la desaparición de los activos recuperados nuevamente a manos privadas, llámese privatización
o lo que quieran. Creo que en ese marco, nosotros como trabajadores, en el caso nuestro los dirigentes, hay que tomarle el desafío al presidente cuando habla de cambiar los convenios colectivos. Pero hay que decirle que queremos convenios colectivos a la suba de derechos, disminuyendo y repartiendo mejor la cantidad de horas como se hace en Francia y en Alemania, que son convenios mirando el siglo XXI y no mirando el siglo XIX o XVIII como él pretende. Parte de las imposiciones que seguramente le pondrá el capital internacional que hoy le presta a la Argentina. Yo digo, en este sentido, que la toma de deuda tiene que ver con las malas decisiones económicas que ha tomado el gobierno, y acá voy a hablar de la tercera parte, que es la realidad actual. Hoy repasaba algunos papeles de trabajo producto de, estamos en una discusión paritaria complicada, y recordaba una frase dentro de las imperdibles frases del ministro de Hacienda, Prat Gay, cuando decía: si hacemos las cosas bien, el dólar va a estar más cerca de 9.50, y si lo hacemos mal va a estar cerca de 16. Avísenme que ayer tocó los 16, va mal la economía entonces. Entonces, creo que parte de esa deuda que se refleja hoy en los 53.000 millones tiene que ver con esas desacertadas políticas económicas. José lo irá a decir seguramente, la caída de la actividad económica en la mayoría de los indicadores, más de 6.000 empresas pequeñas han perdido su lugar en lo que podría ser el mercado para los liberales, es decir, han cerrado. 130.000 nuevos trabajadores formales desempleados en la Argentina, un nivel de tarifa impagable para algunas pymes y para la clase media que no accede a una tarifa social, un golpe descomunal al bolsillo del trabajador y a su poder adquisitivo, caída del consumo en prácticamente todos los rubros, y lo más llamativo y preocupante tiene que ver con los que tienen que ver con la canasta alimentaria, no solamente con la canasta básica, sino con la canasta alimentaria. Miren la caída del consumo de carne en la Argentina, entre otros indicadores. Nos dan cuenta que ha habido una serie de políticas desacertadas que han tendido a que el Estado inclusive se desfinancie por una decisión política cuando se toma la decisión de la quita de algunos impuestos en sectores de la economía concentrada. No hablo de las pymes, no hablo de las economías regionales, hablo de los grandes pools en la Argentina que ganan y ganan y ganan. Entonces, cuando uno ve inclusive la misma renta minera, que se eliminó ese tributo, se disminuyó, uno llega a la conclusión que hay una caída de recaudación por tercer o cuarto mes consecutivo, y nos encontramos con una recaudación promedio del 24% contra una inflación interanual del 40 o 42%. Entonces, si le agregamos a caída de recaudación, crecimiento por pobreza del gasto social, y a su vez le agregamos que hay que empezar a pagar los servicios e intereses de la deuda que estamos contrayendo, creo que el panorama para los argentinos va a ser muy, pero muy aciago para el 2017, y quizá sea mucho más complicado de lo que ha sido el 2016. Desde nuestra organización, desde la Corriente Federal que integro junto con otros compañeros dirigentes sindicales, hemos sostenido desde siempre que el movimiento obrero tiene que tener un programa que es absolutamente necesario para discutir y ser parte de la agenda de los argentinos, pero una agenda en serio, no una agenda que se limite a discutir bajo un pomposo título de diálogo social simplemente un bono, una agenda que establezca cuáles son los mecanismos para recuperar el empleo, la producción, el crecimiento del capital nacional, que hoy pareciera ser que en su concepción liberal el único mercado que existe es el externo, porque se está descuidando la industria nacional, se está descuidando a los empresarios inclusive nacionales en favor de los empresarios extranjeros, con una apertura indiscriminada de importaciones que golpea fuertemente la economía. Desde ese pensamiento sindical que tenemos en la Corriente Federal y que la Asociación Bancaria suscribe y ascribe, creemos que este será un instrumento muy válido para esa discusión social. Yo sé que seguramente el padre que irá a hablar de diálogo social por ahí me corrige o se enoja conmigo, pero yo aspiro a un diálogo social sincero en la Argentina. Aspiro a un diálogo social
en donde podamos discutir para qué son los 53.000 millones y cuáles son las imposiciones que tenemos que aceptar por esos 53.000 millones. No solamente discutir un bono o discutir cuánto más del presupuesto de acción social va para cubrir la pobreza que crece en la Argentina en función de las políticas. Yo quiero discutir las políticas que ocasionan la pobreza y no cuánto más le dan para subsanar la pobreza. Y lo digo porque nos convocaron a un diálogo social después que hubo un incremento de precio desmesurado, básicamente, de los formadores de precios en la Argentina, que le terminan pagando a los pobres chacareros un kilo de tomate a 2 pesos y lo venden a 20 en las cadenas de supermercados internacionales que manejan los precios en la Argentina. Nos invitaron a un diálogo social después de un tarifazo, después de la caída de los salarios y la actividad económica. Mi amigo Horacio Gilini una vez me dio un ejemplo de jaurechismo puro cuando me dijo hay que recordar los jaureches cuando decía emparejemos y arranquemos. Acá es como pagamos el costo primero y después arrancamos. Por eso aspiro a que el diálogo social no sea la mera consolidación y cristalización de la inequidad de las medidas que ya se tomaron en los 11 primeros meses. Muchísimas gracias.